de el libro Los Grandes Iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones, de Edward Schure. Libro 6. Pitágoras, los misterios de Délfico. Segundo grado. Purificación, los números, la teogonía. Fue un día feliz, un día adorado, como decían los antiguos. Cuando Pitágoras recibió al novicio en su casa, lo aceptó solemnemente en las filas de sus discípulos. El novicio entraba primero en contacto directo y continuo con el maestro. Entraba en el patio interior de su casa, reservado a sus seguidores. De ahí el nombre de esotérico, los de dentro, en contraposición a lo exotérico, los de fuera. La verdadera iniciación comenzó. Esta revelación consistía en una exposición completa y razonada de la doctrina oculta, desde sus principios contenidos en la misteriosa ciencia de los números hasta las últimas consecuencias de la evolución universal, pasando por los destinos y fines supremos de la psique divina, del alma humana. Esta ciencia de los números era conocida con diversos nombres en los templos de Egipto y Asia. Como daba la clave de toda la doctrina, se ocultó cuidadosamente al pueblo llano. Los números, las letras, las figuras geométricas o las representaciones humanas que servían de signo para este álgebra del mundo oculto solo eran comprendidos por los iniciados. Estos últimos solo descubrieron el significado a los adeptos después de haber recibido el juramento del silencio. Pitágoras formuló esta ciencia en un libro escrito por su mano llamado Hierros Logos, la palabra sagrada. Este libro no ha llegado hasta nosotros, pero los escritos posteriores de los pitagóricos, Filolao, Arquitas y Hierocles, los diálogos de Platón, los tratados de Aristóteles, Porfirio y Jámblico, revelan sus principios. Sí, han permanecido como un libro cerrado para los filósofos modernos. Es porque su significado y alcance solo pueden entenderse comparándolos con todas las doctrinas esotéricas de Oriente. Pitágoras llamó a sus discípulos matemáticos, porque su enseñanza superior comenzaba con la doctrina de los números. Pero esta matemática sagrada, o ciencia de los principios, era a la vez más trascendente y más viva que la matemática profana, que es la única que conocen nuestros estudiosos y filósofos. El número no era considerado como una cantidad abstracta, sino como la virtud intrínseca y activa del Uno, Supremo, de Dios, fuente de la armonía universal. La ciencia de los números era la de las fuerzas vivas, la de las facultades divinas que actúan en los mundos y en el hombre, en el macrocosmos y en el microcosmos, penetrando en ellas, distinguiéndolas y explicando su interacción. Pitágoras hacía así nada menos que una teogonía o una teología racional. Una verdadera teología debe proporcionar los principios de todas las ciencias. Solo será la ciencia de Dios si muestra la unidad y la vinculación de las ciencias de la naturaleza. Solo merece su nombre si constituye el órgano y la síntesis de todos los demás. Ahora bien, este es precisamente el papel que desempeñaba en los templos egipcios la ciencia de la palabra sagrada, formulada y especificada por Pitágoras bajo el nombre de ciencia de los números. Pretendía proporcionar la clave del ser, de la ciencia y de la vida. El adepto, guiado por el maestro, debía comenzar por contemplar sus principios
en su propia inteligencia, antes de seguir sus múltiples aplicaciones en la inmensidad concéntrica de las esferas de evolución. Un poeta moderno ha intuido esta verdad cuando veía a Fausto, a las madres, para devolver la vida al fantasma de Helena. Fausto toma la llave mágica, la tierra se derrite bajo sus pies, se siente mareado, se sumerge en el vacío del espacio. Finalmente, llega a las madres que velan por las formas originales del gran todo y hacen brotar a los seres del molde de los arquetipos. Estas madres son los números de Pitágoras, las fuerzas divinas del mundo. El poeta nos ha devuelto la emoción de su propio pensamiento antes de esta inmersión en el abismo de lo insondable. Para el antiguo iniciado, en quien la visión directa de la inteligencia se despertaba gradualmente como un nuevo sentido, esta revelación interior parecía más bien una ascensión al gran sol incandescente de la verdad, desde el cual contemplaba en la plenitud de la luz los seres y las formas, proyectados en el torbellino de las vidas por una vertiginosa irradiación. No llegó en un día a esa posesión interior de la verdad, donde el hombre realiza la vida universal por la concentración de sus facultades. Requiere años de práctica, la difícil armonía del intelecto y la voluntad, antes de esgrimir la palabra creativa, y que pocos lo consiguen. Hay que deletrear el verbo sagrado letra a letra, sílaba a sílaba. Pitágoras solía dar esta enseñanza en el templo de las musas. Los magistrados de Crotona lo habían construido, a petición expresa y siguiendo sus instrucciones, muy cerca de su casa en el jardín cerrado. Los discípulos de segundo grado entraron en ella a solas con el maestro. En el interior de este templo circular se encontraban las 9 musas de mármol. En el centro estaba Hestia, envuelta en un velo, solemne y misteriosa. Con la mano izquierda protegía la llama de una chimenea, con la derecha mostraba el cielo. Tanto para los griegos como para los romanos, Hestia o Vesta es la guardiana del principio divino, presente en todo. Consciente del fuego sagrado, tiene su altar en el templo de Delfos, en el Priteneum de Atenas. Así como en cada hogar, en el santuario de Pitágoras simbolizaba la ciencia divina y central o la teogonía. En torno a ella, las musas esotéricas llevaban, además de sus nombres tradicionales y mitológicos, los nombres de las ciencias ocultas y las artes sagradas de las que eran guardianas. Urania tenía la astronomía y la astrología, Polibnia, la ciencia de las almas en la otra vida y el arte de la adivinación. Melpomene, con su máscara trágica, la ciencia de la vida y la muerte, de las transformaciones y los renacimientos. Estas 3 musas superiores constituían en conjunto la cosmogonía o física celeste. Clíope, Clio y Euterpe precedían la ciencia del hombre o psicología con sus correspondientes artes, medicina, magia y moral. El último grupo, Terpsicore, Erato y Talía, abarcaba la física terrestre, la ciencia de los elementos, las piedras, las plantas y los animales. Así, a primera vista, el organismo de las ciencias, modelado en el organismo del universo, se le apareció al discípulo en el círculo viviente de las musas, iluminado por la llama divina. Después de haber conducido a sus discípulos a este pequeño santuario, Pitágoras abrió el libro de la palabra y comenzó su enseñanza esotérica.
Estas musas, dijo, no son más que las esfinges terrestres de los poderes divinos cuya belleza inmaterial y sublime vas a contemplar en tu interior. Al igual que ellos miran el fuego de Hestia del que emanan y que les da movimiento, ritmo y melodía, así debes sumergirte en el fuego central del universo, en el Espíritu Divino, para difundirte con él en sus manifestaciones visibles. Entonces, con mano poderosa y audaz, Pitágoras apartó a sus discípulos del mundo de las formas y realidades, borró el tiempo y el espacio, y los hizo descender con él a la gran monada, a la esencia del ser increado. Pitágoras lo llamó el primero compuesto de armonía, el fuego masculino que pasa a través de todo, el espíritu que se mueve por sí mismo, el indivisible y el gran inmanifestado, cuyos mundos efímeros manifiestan el pensamiento creador, el uno, el eterno, el inmutable, oculto bajo las múltiples cosas que pasan y cambian. La esencia en sí misma está oculta al hombre, dice el pitagórico Filolao. Solo conoce las cosas de este mundo donde lo finito se combina con lo infinito. ¿Y cómo puedo conocerlos? Porque hay entre él y las cosas una armonía, una relación, un principio común, y este principio le es dado por aquel que les da con su esencia, medida e inteligibilidad. Es la medida común entre el objeto y el sujeto, la razón de las cosas por la que el alma practica la razón última del uno. Pero, ¿cómo podemos acercarnos a él, al escurridizo ser? ¿Alguien ha visto alguna vez al maestro del tiempo, al alma de los soles, a la fuente de las inteligencias? No, y solo fusionándonos con él, podemos penetrar en su esencia. Es como un fuego invisible, situado en el centro del universo, cuya ágil llama circula por todos los mundos y mueve las circunferencia. Añadió que el trabajo de la iniciación consistía en acercarse al gran ser asemejándose a él, haciéndose lo más perfecto posible, dominando las cosas mediante la inteligencia, volviéndose así activo como él y no pasivo como ellas. ¿No es tu propio ser, tu alma, un microcosmos, un pequeño universo? Pero está lleno de tormentas y discordias. Se trata de lograr la unidad en armonía. Entonces, solo entonces, Dios descenderá a tu conciencia. Entonces participarás de su poder y harás tu voluntad la piedra del hogar, el altar de Hestia, el trono de Júpiter. Dios, sustancia invisible, tiene pues por número la unidad que contiene el infinito, por nombre el de Padre, Creador o eterno masculino, por signo el fuego vivo, símbolo del Espíritu, esencia del todo. Este es el primero de los principios. Pero las facultades divinas son similares al loto místico que el iniciado egipcio, acostado en su sepulcro, ve emerger de la noche oscura. Al principio es solo el punto brillante, luego se abre como una flor, y el centro incandescente florece como una rosa de luz con 1000 hojas. Pitágoras dijo que la gran monada actúa como una diada creadora. Desde el momento en que Dios se manifiesta, es doble, esencia indivisible y sustancia divisible, principio masculino activo, animador y principio femenino pasivo o materia plástica animada. La diada representaba, pues, la unión en lo eterno masculino y lo eterno femenino en Dios, las dos facultades divinas esenciales y correspondientes. Orfeo había expresado poéticamente esta idea en este verso. Júpiter es el novio divino y la novia. Todos los politeísmos han intuido esta idea, representando a la divinidad unas veces en forma masculina y otras en forma femenina. Y es esta naturaleza viva y eterna, esta gran esposa de Dios,
no es sólo la naturaleza terrestre, sino la naturaleza celeste invisible. A nuestros ojos carnales, el alma del mundo, la luz primordial, a su vez Maía, Isis o Cibeles, que vibra primero bajo el impulso divino y que contiene la esencia de todas las almas, los tipos espirituales de todos los seres. Luego está Deméter, la tierra viva y todas las tierras con los cuerpos que contienen, donde estas almas vienen a encarnarse. Entonces es la mujer, la compañera del hombre. En la humanidad, la mujer representa la naturaleza, y la imagen perfecta de Dios no es el hombre solo, sino el hombre y la mujer. De ahí su invencible, hechizante y fatal atracción. De ahí la embriaguez y el amor, donde se juega el sueño de las creaciones infinitas y el oscuro presentimiento de que el eterno macho y la eterna hembra gozan de una perfecta unión en el seno de Dios. Pitágoras dijo con todos los antiguos iniciados: honor pues a la mujer, en la tierra y en el cielo. Ella nos hace comprender esta gran mujer, la naturaleza. Que sea su imagen santificada y que nos ayude a ascender por grados a la gran alma del mundo, que da a luz, conserva y renueva, a la divina Cibeles, que arrastra al pueblo de las almas en su maná de luz. La monada representa la esencia de Dios, la diada su facultad generadora y reproductora. Este último genera el mundo, el florecimiento visible de Dios en el espacio y el tiempo. Ahora, el mundo real es triple, porque, al igual que el hombre, está compuesto por tres elementos distintos, pero fusionados: cuerpo, alma y espíritu. El universo está dividido en tres esferas concéntricas: el mundo natural, el mundo humano y el mundo divino. La tríada o la ley del ternario es, pues, la ley constitutiva de las cosas y la verdadera clave de la vida, pues se encuentra en todos los órganos de la escala de la vida, desde la constitución de la célula orgánica, pasando por la constitución fisiológica del cuerpo animal, el funcionamiento del sistema sanguíneo y del sistema cerebroespinal, hasta la constitución hiperfísica del hombre, del universo y de Dios. Así, abre, como por arte de magia, a la mente asombrada la estructura interna del universo, muestra las infinitas correspondencias del macrocosmos y del microcosmos. Actúa como una luz que atraviesa las cosas para hacerlas transparentes y hace que los pequeños y grandes mundos brillen como linternas mágicas. Expliquemos esta ley por la correspondencia esencial del hombre y el universo. Pitágoras admitió que el espíritu del hombre o el intelecto deriva de su naturaleza inmortal, invisible y absolutamente activa de Dios, porque el espíritu es lo que se mueve a sí mismo. Llamó al cuerpo su parte mortal, divisible y pasiva. Pensaba que lo que llamamos alma está estrechamente unido al espíritu, pero formado por un tercer elemento intermedio que procede del fluido cósmico. El alma se asemeja, pues, a un cuerpo etéreo, que el espíritu teje y construye para sí mismo. Sin este cuerpo etéreo, el cuerpo material no podría erosionarse y solo sería una masa inerte y sin vida. El alma tiene una forma similar a la del cuerpo que vivifica y lo sobrevive después de la disolución o la muerte. Se convierte entonces, según la expresión de Pitágoras, retomada por Platón, en el carro más sutil, que se lleva el espíritu a las esferas divinas o lo deja caer de nuevo en las regiones oscuras de la materia, según sea más o menos bueno o malo. Ahora bien, la constitución y evolución del hombre se repite en círculos crecientes en todas las escalas de los seres y en todas las esferas. Así como la psique humana
se debate entre el espíritu que le atrae y el cuerpo que la retiene. La humanidad evoluciona entre el mundo natural y animal, en el que se sumerge con sus raíces terrestres, y el mundo divino de los espíritus puros, donde está su fuente celeste y hacia el que aspira al elevarse. Y lo que sucede en la humanidad sucede en todas las tierras y en todos los sistemas solares, en proporciones siempre diferentes, en modos siempre nuevos. Extiende el círculo hasta el infinito y, si puedes, abarca los mundos ilimitados con un solo concepto. ¿Qué vas a encontrar? Pensamiento creativo, fluido astral y mundos en evolución, el espíritu y el alma y el cuerpo de la divinidad. Levantando velo tras velo y sondeando las facultades de esa misma divinidad, verás la tríada y la diada envueltas en la oscura profundidad de la monada como una eflorescencia de estrellas en el abismo de la inmensidad. A partir de esta rápida exposición, podemos comprender la importancia capital que Pitágoras concedía a la ley del ternario. Podemos decir que constituye la piedra angular de la ciencia esotérica. Todos los grandes iniciadores religiosos eran conscientes de ello. Todos los teósofos lo intuían. Un oráculo de Zoroastro dice: el número 3 reina en todas partes en el universo, y la monada es su principio. El mérito incomparable de Pitágoras es que lo formuló con la claridad del genio griego, lo convirtió en el centro de su teogonía y la fundación de las ciencias. Ya velaba en los escritos exotéricos de Platón, pero completamente incomprendida por los filósofos posteriores. Esta concepción solo ha sido penetrada en los tiempos modernos por algunos raros iniciados en las ciencias ocultas. Podemos ver ahora que amplia y sólida base ofrecía la ley del ternario universal a la clasificación de las ciencias, el edificio de la cosmogonía y la psicología. Así como el ternario universal se concentra en la unidad de Dios y en la monada, el ternario humano se concentra en la conciencia del yo y en la voluntad, que reúne todas las facultades del cuerpo, del alma y del espíritu en su unidad viva. El ternario humano y divino resumido en la monada constituye el estadio sagrado. Pero el hombre se da cuenta de su propia unidad solo de manera relativa, pues su voluntad, que actúa en todo su ser, no puede actuar simultánea y plenamente en sus tres órganos, es decir, en el instinto, en el alma y en el intelecto. El universo y Dios mismo solo se le aparecen a su vez y sucesivamente reflejados por estos tres espejos. Visto a través del instinto y del caleidoscopio de los sentidos, Dios es múltiple e infinito como sus manifestaciones. De ahí el politeísmo, donde el número de dioses no está limitado. Visto a través de la lente del alma razonable, Dios es dual, es decir, espíritu y materia. De ahí el dualismo de Zoroastro, de los maniqueos y de varias otras religiones. Visto a través del intelecto puro, es triple, es decir, espíritu, alma y cuerpo, en todas las manifestaciones del universo. De ahí los cultos trinitarios de la India, Brahma, Vishnu, Shiva, y la propia Trinidad del cristianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Concebido por la voluntad que resume el todo, Dios es único, y tenemos el moniteísmo hermético de Moisés en todo su rigor. Aquí no más personificación, no más encarnación. Dejamos el universo visible
y entramos en el absoluto. El Eterno reina solo sobre el mundo reducido a polvo. La diversidad de las religiones proviene, pues, del hecho de que el hombre solo realiza la divinidad a través de su propio ser, que es relativo y finito, mientras que Dios realiza en todo momento la unidad de los tres mundos en la armonía del universo. Esta última aplicación demostraría por sí sola la virtud un tanto mágica del tetragrámaton en el orden de las ideas. No solo se encontraría en él los principios de la ciencia, la ley de los seres y su modo de evolución, sino también la razón de las diversas religiones y su unidad superior. Era realmente la llave universal. De ahí, en el entusiasmo con el que Lisis habla de él en los versos dorados, y ahora entendemos por qué los pitagóricos juraban por este gran símbolo. Juro por quien grabó en nuestros corazones la sagrada tetrada, símbolo inmenso y puro, fuente de la naturaleza y modelo de los dioses. Pitágoras llevó la enseñanza de los números mucho más lejos. En cada una de ellas definió un principio, una ley, una fuerza activa del universo, pero dijo que los principios esenciales están contenidos en los 4 primeros números, ya que sumándolos o multiplicándolos encontramos todos los demás. Del mismo modo, la infinita variedad de seres que componen el universo se producen por la combinación de las 3 fuerzas primordiales, materia, alma y espíritu, bajo el impulso creador de la unidad divina que las mezcla y las diferencia, las concentra y las erosiona. Junto con los principales maestros de las ciencias esotérica, Pitágoras concedía gran importancia al número 7 y al número 10. El 7, compuesto de 3 y 4, significa la unión del hombre y la divinidad. Es el número de los adeptos, de los grandes iniciados, y como expresa la realización completa de todas las cosas, es 7 grados. Representa la ley de la evolución. El número 10, formado por la suma de los 4 primeros y que contiene al anterior, es el número perfecto por excelencia, ya que representa todos los principios de la divinidad evolucionados y unidos en una nueva unidad. Al final de la enseñanza de su teogonía, Pitágoras mostraba a sus discípulos las 9 musas, personificando las ciencias agrupadas de 3 en 3, presidiendo el triple ternario, evolucionando en 9 mundos y formando, junto con Hestia, la ciencia divina, guardiana del fuego primordial, la década sagrada.